Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Este es un tema que vamos a estar trabajando en el encuentro comunitario. Es un tema que inicialmente compartí con los hermanos en la conferencia iberoamericana contigo en el año 2022, pero que ahora lo vamos a trabajar en comunidad y se llama así, Carisma, nuestra ruta para la santidad, nuestra ruta a la santidad. Es un tema bueno donde vamos compilando con los hermanos del consejo varias ideas que vamos a seguir trabajando durante el semestre, que nos parece muy importante. Pero lo primero será entonces comenzar con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, presentamos, Señor, estos minutos que dedicaremos al encuentro contigo, Señor, a través de este video. Te pedimos, Señor, tu gracia, tu favor, tu poder. Cúbrenos con tu sangre poderosa y especialmente derrama con tu gracia poderosa tus santas palabras, tus sabias palabras para que lleguen a nuestra mente, a nuestro corazón. Y así, Señor, hagan crecer en nosotros la libertad de conocerte, la libertad de amarte y de servirte, Señor. Ponemos en tus manos a nuestra comunidad, a nuestras familias y a nuestra vida de unidad contigo. Te suplicamos, Señor y Dios nuestro, que nos bendigas, especialmente con una gracia de profunda unidad, de conocimiento y de amor con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesús, la intercesión de María, de San José, de los ángeles y de los santos. Amén. Bueno, qué alegría compartir con ustedes, hermanos, esta reflexión. Pidámosle al Señor que movilice nuestros corazones, nos haga crecer, nos renueve en nuestro conocimiento de su llamado y en la disposición para su obra. Y ese es el interés con este tema. Meditemos el carisma que hemos recibido, el carisma de la vida comunitaria en la espada del Espíritu y el carisma de la vida comunitaria en nuestro pueblo de Emanuel. Pidámosle al Señor que nos ayude especialmente a descubrir cuál es la profundidad, la gracia, el lugar, el don que nos ha dado en este llamado de vida comunitario para que podamos disponernos siempre y responderle generosamente. Lo primero, mis hermanos, es empecemos con esta frasecita que nos ayuda a ubicarnos, donde no hay caminos, ni orden, ni sentido, de la nada y en medio de la nada. Nuestro Dios traza senderos para su pueblo que peregrina hacia aquel que es la vida. La fuerza no es tanto nuestro anhelo de verdad, es su amoroso deseo de que volvamos a casa. El Padre nos busca y derrama gracias y bendiciones que nos ayudan a acercarnos a Él y que nos ayudan a acercarnos cada día a profundizar más en su llamado. Entonces, en eso consiste este tema. Yo quiero invitarles a que empecemos pensando en un avioncito de papel. Digamos que hacemos un mejor avioncito, el mejor avioncito que podremos hacer, el mejor avioncito de papel de todo el mundo, y lo lanzamos y se va volando desde Colombia hasta Europa, es capaz de llegar ese avioncito, un avionzazo de papel. Entonces, preguntémonos, bueno, ¿qué es lo que hace que ese avioncito volara tanto? ¿Es el diseño? ¿Qué hizo que el avión volara? ¿Es por su diseño? ¿Sería por la forma? ¿Sería por el material que tenía? ¿Qué cosa podría ser que llegara tan lejos ese avioncito? ¿Sí? Bueno, si pensamos que es el avioncito, seguramente nos equivocamos, porque podremos coger el avioncito aquí en las manos y decirle, vuela avión, vuela. Y el avioncito, adivinen qué pasaría. Bueno, pues no llegaría pues a ningún lado, a nuestras manos, ¿sí? Así como este avioncito de papel, podríamos decir que nuestra vida es como ese avioncito de papel. Hay una verdadera fuerza motora de todo el universo. Hay solo una verdadera fuerza que impulsa. Y lo que podemos hacer nosotros es hacer resistencia si queremos. Lo que podemos hacer es oponernos. Pero hay una fuerza que impulsa toda la historia del ser humano. Y es la fuerza del amor de Dios y de la fuerza de la santa voluntad de Dios que quiere que sus hijos se salven y que se hizo patente en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Él, que es la palabra y la verdad, pues se ha acercado a nosotros para que podamos descubrirle, para que podamos conocer verdaderamente qué es lo que quiere Dios para nosotros. Y entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿tú te das cuenta de cómo el Señor impulsa tu vida? ¿De cuál es la voluntad de Él para ti?
para los tuyos. Una pregunta importantísima, ¿tú estás volando? ¿Vuelas con el Señor? Es decir, tomas el influjo, tomas la fuerza del Señor y te dejas llevar y asumes la dirección de ese impulso. ¿Tu vuelo es lejano o es corto? ¿Es continuo o es intermitente? Hay veces no viajamos lejos por el peso de nuestros apegos. Hay veces nos hemos resistido a la fuerza de Dios que quiere mejorar nuestro diseño con algunos dobleces y nosotros decimos, no, 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 nosotros tenemos un mejor diseño, decimos muchas veces. En este momento de la vida, hermano, tú estás aprovechando el impulso que Dios le da a tu vida y la forma como Él obra para aceptar la transformación, para crecer en Cristo, para que Él crezca y nosotros disminuyamos? Bueno, esas serán preguntas muy importantes para este tema. Lo primero es que vamos a empezar con tres elementos. Y lo primero es bendecir al Señor y darle gracias al Señor, porque Él sana nuestras heridas y nuestras dolencias, nos saca del hoyo donde estábamos e impulsa con su misericordia nuestra vida y nos hace crecer y obra de manera maravillosa, prodigiosa en nuestra vida, de maneras que muchas veces ni siquiera notamos, pero que son evidentes que el Señor está obrando allí. Entonces vamos a iniciar con tres elementos iniciales. El primero está en el libro de Nehemías y vamos a decir, primer elemento, bendigamos al Señor, no nos quedemos solo en el llorar. Y ahí veamos el contexto. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Dijeron a todo el pueblo, este día está consagrado a Yahvé vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de Dios. Dijo también, id y comed manjares y mandad su ración a quien no tiene nada preparado, porque este día está consagrado a nuestro Señor. No estéis tristes, la alegría de Yahvé es vuestra fortaleza. Entonces el pueblo no conocía de la ley de Dios. Se había desprendido, olvidado de ese tesoro. Pero cuando escuchan la ley, cuando escuchan la palabra, todos comienzan a sentir tanta emoción, a sentirse tan conmovidos que entran en lágrimas. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué lloraron? Si Nehemías le está diciendo, este es un día de fiesta, ¿por qué lloran? Bueno, lloran de la emoción, hermanos. Hoy en día, cuando escuchamos de la palabra de Dios, cuando escuchamos del mandato de Dios para nosotros, cuando escuchamos de la ley de Dios, esas palabras hay veces resuenan en nosotros y dicen, uy, ley, prohibiciones, mandatos, directrices. Y entonces hoy estas heridas culturales que tenemos del narcisismo hacen sentir que una ley, una norma, una directriz sea algo que va en contra de nuestra libertad, pero nada más contrario. O sea, la palabra de Dios, la ley del Señor, es un tesoro, es un regalo que nos hace libres. Aceptar su yugo que es suave y fácil de llevar, aceptar su norma, aceptar sus directrices, es lo que termina liberándonos y recordándonos quiénes somos como seres humanos. Segundo elemento, mis hermanos, yo soy el buen pastor. Jesús es el buen pastor que cuida las ovejas. Jesús es representante del amor del Padre que nos creó. Es emisario de su voluntad misericordiosa para salvarnos y para redimirnos. Jesús viene a ampararnos. Él es el buen pastor. Y entonces meditemos qué es lo que nos ha dado el Señor y especialmente qué es lo que nos da con su cercanía. Nos da alimento, nos da protección, nos da ánimo, nos da fuerza, nos da alianza, nos da un nuevo modo de vida. Alégrate, hermano, alégrate, hermana. Has sido amado, has sido amado. ¿Y en qué se manifiesta ese amor? En que recibimos a Jesucristo, cabeza de la iglesia, dirigente, gobernador en el amor de cada uno de nosotros. Y lo que nos da este buen pastor es la redención de nuestras vidas. Pero ¿cómo funciona esa redención? Bueno, por el vínculo de amor en donde nos obligamos
a su norma, a su ley, a su estilo de vida. Y lo que Él hace de nosotros es que nos transforma. Y nos transforma no porque nos dé solamente palabras sabias e inteligentes que nos hacen decir, uy, sí, no, Él tiene la verdad. No, porque sus palabras, además de eso, llegan a lo profundo del corazón y hace que comprendamos lo que verdaderamente es el amor y la vida. Y de ese modo nos enseña sus pautas. Primer elemento, no nos quedemos solamente en llorar de la emoción ante la palabra y la presencia de Dios. Vamos a obedecerla. Segundo, Él es el buen pastor. Nos da alimento, nos da guía y protección, pero también nos da alianza, nos da pacto, nos da compromiso. Tercer elemento, hermanos, hemos recibido un verdadero tesoro en el Señor. Hemos recibido un verdadero tesoro. Medita un momentico, ¿en qué consiste ese tesoro? ¿Cuál es ese tesoro? Su amor, la verdad, su guía, este estilo de vida que nos ha dado, el compromiso, la alianza que Él ha establecido con nosotros. Bueno, ¿cuál es el verdadero tesoro? Es una vida que nos ha renovado, el amor que nos ha enseñado a qué es el amor. Y entonces aquí es donde vamos a hacer una pregunta a mis hermanos. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo has respondido en tu historia? ¿Y cómo vas a seguir respondiendo? Y en particular en este nuevo año que estamos iniciando, bueno, ¿cómo piensas responderle al Señor? Porque definitivamente que Él ha hecho mucho por nosotros para salvarnos. Definitivamente nos ama y definitivamente nos está invitando a que renovemos nuestro compromiso a este llamado a vida. Y entonces aquí es donde viene nuestro tema sobre el carisma. ¿Qué es el carisma? Nuestro carisma es ruta de santidad. ¿En qué consiste esa ruta de santidad y cómo vamos a disponernos a vivirla? Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos, bueno, ¿cómo así? O sea, el llamado comunitario es un carisma. ¿Qué es el carisma? Y ahora vamos a hacer esa cercanía. ¿Qué es lo primero que vamos a revisar? Revisemos del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es el carisma? Pues nos dice en numeral 799 y en el numeral 800. Los carismas, así sean extraordinarios o sean sencillos y humildes, son gracia del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados, están dirigidos a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la iglesia que finalmente van a gozar de sus efectos. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica. Qué bonito eso. Es una gracia, nuestro carisma es una gracia de Dios para vitalizar la acción apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo, si se usa en conformidad con el Espíritu Santo. El carisma es un don del Espíritu Santo dado para el servicio de la iglesia y nuestro llamado de vida comunitario es un carisma para la iglesia. Ustedes ven todas las comunidades religiosas y cada cual tiene su carisma. Hay algunos que son comunidades religiosas hechas para la educación, otras están hechas para la contemplación, otras están hechas para el servicio a los pobres, otras para la educación, para el estudio, ¿sí? Bueno, muchas finalidades que tienen eso. Y no es idea de los hombres, es idea de Dios que creó esas agrupaciones, esos institutos con un llamado en particular. Y ese llamado en particular se convierte en un servicio para la iglesia, en una utilidad para la iglesia. Bueno, el pueblo de Manuel y el pueblo de la espada del Espíritu ha recibido un carisma particular, un modo de vida, una forma de espiritualidad, un llamado para que nosotros podamos profundizar en esa entrega a la iglesia y al Señor. Entonces, ¿qué es este carisma? Viene de una raíz que se dice charis, ¿sí? De ahí viene el carisma. Y recordemos esta palabra de primera de Pedro. Cada uno ha recibido su don. Pónganlo al servicio de los demás, como buenos administradores de los carismas recibidos de Dios.
El Espíritu de Dios es quien obra esta acción en nosotros, no es nuestra inteligencia, no son nuestros talentos, lo buena persona que somos. No, es Dios en su Espíritu Santo quien ha sembrado salvación y redención en cada uno de nosotros y en nosotros de una manera particular. El Espíritu Santo ha sembrado diversidad de llamados, diversidad de dones y de gracias en toda la iglesia, en nosotros también. ¿Para qué ha hecho esto el Espíritu Santo? Para edificar el cuerpo de la iglesia. Y nos lo explica San Pablo cuando dice, bueno, pues así como hay un ojo que se diferencia de la boca, se diferencia del oído o de la mano, porque están hechos para funciones diferentes, pues así son nuestros llamados y así son nuestros servicios. ¿Cuál será el servicio que nosotros tenemos dentro del pueblo? ¿Cuál será el servicio que tenemos nosotros como pueblo dentro de toda la iglesia? ¿Cuál será el lugar, el servicio, el sentido que tiene que exista un pueblo como Emmanuel o un pueblo como la espada del Espíritu en estos momentos en particulares? Estos dones que nos lo ha dado el Señor para el servicio son para ejercer, para mover la acción de Dios en medio de la tierra, en medio de los seres humanos, en el Espíritu Santo. Todos los carismas, todos tenemos un lugar y una función en particular dentro de la iglesia, porque el Espíritu Santo es el realizador de esa salvación, de esa redención que nos dijo el Señor. Jesús les dijo, les enviaré el Espíritu y Él les llevará a la plenitud, ¿sí? Nos contará a la plenitud. Todo nos lo recordará, pero nos ayudará a dimensionar en lo pleno. Eso es lo que hemos recibido en nuestro llamado. Este llamado en particular, este carisma, pues fortalece nuestra unión con el Señor. Si la utilizamos conforme a la voluntad de Dios, ahí es donde está el detalle. Hemos recibido un modo de vida, hemos recibido un llamado en particular, hemos recibido un estilo de ser cristianos, pero que nos impulsa y nos demanda, mis hermanos. Es un tesoro, pero a cuidar este tesoro, gestionar este tesoro, custodiarlo y hacerlo conocer y hacerlo funcionar en la iglesia, pues implica acciones de nosotros, acciones contundentes como fortalecer la unión de nosotros en el Espíritu Santo, para actuar según su voluntad. Imagínate tener un buen cuchillo de pan, es un excelente, es costosísimo. Y cuando vamos a cortar el pan, ¡ay, no tiene filo! Y entonces en lugar de cortarlo, lo aplasta horriblemente. Bueno, así somos nosotros si tenemos un excelente llamado, pero no lo usamos. Si tenemos un excelente carisma, un excelente modo de participar dentro de la iglesia, pero no tiene filo, entonces no obra lo que debe obrar. Estamos llamados a discernir este carisma comunitario y el lugar que cada uno de nosotros tiene particularmente en él. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que nos toca sentarnos a discernir con el Espíritu Santo qué es este llamado comunitario, en qué consiste, cómo es que nos hace santos, cómo es que nos hace servicio para la iglesia, que tengamos grupos pastorales, que tengamos asambleas, que tengamos unas misiones, que tengamos un acompañamiento pastoral. Bueno, ¿por qué Dios lo quiso así? Son las piezas de un engranaje, de una máquina perfectísima que produce santidad, que produce testimonio delante de los hombres. Pero tenemos que discernir y profundizar qué es lo que significa. A veces nos sentimos cansados, hermanos, de las asambleas, de grupos, y entonces fácilmente nos quejamos y comenzamos a hablar inadecuadamente. Ay, no, es que hacen muchas cosas. Ay, no, es que a quién se le ocurre hacer un CATS un sábado después de tanto cansancio. Sí, bueno, espérate, discierne. En el Señor, haz una pausa y pregúntate, ¿por qué Dios te quiso en este pueblo? ¿Para nutrir tu alma de qué manera? ¿Cuál es el impacto que hacemos cuando hacemos y cumplimos bien? Definitivamente hay que discernir qué es lo que Dios ha querido con nosotros con este llamado. Hermanos, oremos al Espíritu Santo por nuestros carismas y eduquemos
nuestra emocionalidad, nuestra racionalidad para obedecer, para obedecer al Señor y servir. Tenemos que orar para conocer cuál es el carisma que tenemos dentro del pueblo, para educar nuestra mente y nuestra emocionalidad para ser obedientes, porque si recibimos un llamado, pero dejamos ir nuestras emociones, pues muchas veces entonces no vamos a hacer caso de ese llamado que Dios puso y que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. Entonces nos iremos por el cansancio o por la murmuración o por la protesta, en lugar de crecer, por ejemplo, en el ministerio que Dios nos ha dado. Si Dios te puso a interceder por otros en el ministerio de intercesión, pues aprende de intercesión. Edúcate para hacerlo. ¿Te da pereza hacer un rosario? Bueno, pues aprende a hacerlo y ve venciendo tu carne. ¿Te puso Dios a hacer enseñanzas? Pues aprendamos a hacer mejores enseñanzas. Ahí vamos. No es fácil, pero hay que luchar por eso. Te puso el Señor la misión y el carisma dentro del pueblo de amar y de servir a los hermanos, pues edúcate, construye habilidad en unión con el Espíritu Santo para llegar a hacer eso. Hermanos, en la mayoría de edad a la que ya debemos ir llegando, tenemos que asumir y actuar en consecuencia con lo que Dios ha hecho de nuestras vidas. Sabemos que nuestra vida ya no nos pertenece y que Dios la ha venido puliendo y transformando a través de su Espíritu para lograr que nosotros seamos capaces de las obras de Dios, aquellas obras que desde el principio fueron pensadas para que nosotros las hiciéramos. Ahora que llegó nuestro tiempo, pues con la ayuda de Dios estamos llamados a unirnos al Espíritu Santo para hacer un cuchillo muy afilado, para hacer una herramienta de Dios muy bien sincronizada con la acción del Espíritu, para cumplir las obras de Dios, salvar a las almas que tanta sangre, que tanto dolor y que tanto sacrificio le costó a nuestro Señor. Como buen discípulos, entonces, como buenos discípulos que somos, que queremos ser, que el Señor nos regale ser, pues crezcamos en el Espíritu, crezcamos en el servicio como sirviendo al mismo Señor. Hermanos, este carisma que hemos recibido, este don que puso en nosotros para la salvación de los otros, es una ruta de santidad para nosotros y para todo el pueblo y para toda la iglesia. Ejercer nuestros carismas nos perfecciona en la caridad, nos perfecciona en la obediencia, en la humildad, en la entrega, en el amor. Nos hace más Cristo y al hacernos más Cristo, entonces nos volvemos un medio de perfeccionamiento para los demás, porque podemos crecer en el testimonio, en el servicio, en la acción de la caridad. Nuestro carisma está muy bien pensado. Lo ha pensado el Señor de una manera amorosa para poder convertirlo en fuente de transformación para nosotros. Ahora preguntémonos más al detalle, bueno, ¿en qué consiste? Vamos a coger eso que se llama el llamado comunitario, nuestro carisma comunitario y desglosémoslo. Desglosémoslo para comprender cuáles son las piezas de este engranaje. Lo primero es que vamos a decir que hay al menos 4 elementos fundamentales de nuestro carisma comunitario. El- la dimensión discipular, la dimensión de nuestra vida en común, la dimensión de la misión y la misión y la dimensión del testimonio. Y empecemos por esa dimensión discipular. Allí comienza todo, mis hermanos. Y yo quiero invitarlos a que allí le pidamos de verdad al Espíritu Santo que nos dé una hermosa profundidad, una perfecta profundidad en el Señor. Lo primero que diremos del llamado discipular es que hay un llamado y que ese llamado exige y demanda una escucha. El llamado es un llamado de amor, es de alguien que ama, es de alguien que busca a quien se le perdió, es de alguien que desgasta sus ojos mirando a lo lejos esperando a que venga su hijo pródigo y comienza no solamente a esperar de manera pasiva, sino que envía mensajes y envía mensajeros y envía gracias y envía recuerdos para que anhelemos en el corazón, para que tomemos esos llamados y comencemos a anhelar en el corazón por medio de nuestra escucha para ir construyendo en nuestro corazón la apertura de corazón.
Cuando se abre nuestro corazón y descubre el amor, entonces comienza nuestra capacidad de respuesta, comienza nuestra capacidad de verdad entender lo que es la libertad. La libertad es comprometernos con lo que nos hace libres. Y hay una sola cosa que nos hace libres y es el amor del Señor, porque es lo que nos devuelve a nuestra verdadera naturaleza, a lo que fue creado en nosotros. Responderle al Señor es encontrar nuestro camino a casa, es encontrar nuestro camino a descubrir realmente qué es lo que hay en nosotros. La respuesta, mis hermanos, a veces se construye en un sí, hágase en mí, pero luego ese sí y luego ese hágase en mí se convierte en un matrimonio de toda la vida y de toda la eternidad. El matrimonio entre esposo y esposa terminará en la tierra y lo termina la muerte, pero nuestro desposorio espiritual con el Señor durará toda la eternidad. Esta respuesta, mis hermanos, requiere verdadera apertura del corazón, sensibilidad. La sensibilidad por Dios de escuchar, de meditar, de palpar el sabor de su palabra es lo que nos da la capacidad de la sabiduría. Requiere la apertura de nosotros para escuchar, pero no solamente para escuchar, sino luego para hacer caso e ir construyendo nuestro ser. Si tú quieres ser un gran deportista y llegar a levantar en el peso 350 gramos, kilos, perdón, un poco de peso, lo que tú tienes que hacer es transformar tu cuerpo, porque si no, no vas a alcanzar. Si tú eres ciclista y quieres alcanzar a ganar la carrera más importante, lo que tienes que hacer es transformar tu cuerpo. Bueno, si queremos alcanzar a responder a la altura del llamado al que nos ha hecho nuestro Dios y amoroso, pues lo que tenemos que hacer es tener apertura para decirle al Señor, transforma a esta persona que soy. El cristianismo se debate, el punto crítico de inflexión es la metanoia, la transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero que requiere la apertura y la disposición. Y luego en el tiempo, lo que se necesita es la vida en el Espíritu Santo. Es decir, requiere que continuemos siempre de manera creciente esa capacidad de intimidad y de discernimiento. El Espíritu Santo, paso a paso, es quien nos va enseñando qué es nuestra vida, cuál es la dirección de nuestra vida, qué es lo que debemos hacer, obrar, amar, servir, no hacer, evadir. Hermanos, por la acción del Espíritu Santo que nos ilumina y que nos da la gracia y el poder, luego nuestro camino es el de perseverar, el de formar un carácter, el de resistir el paso del tiempo, para que no se nos envejezca el amor ni se nos envejezca el espíritu, sino que cada vez se renueve más por la gracia de Dios, ganada por la unidad nuestra con el Espíritu Santo. Ese es el carácter discipular. El discípulo está despierto, el discípulo ama, el discípulo escucha, el discípulo se transforma y se deja transformar por la acción de Dios, quien va guiándolo por el camino. El discípulo va transformándose en el carácter de Cristo. Esa es la dimensión discipular. Formada e iniciada esa dimensión discipular, luego en la vida se va acrecentando y formando. Viene la dimensión de la vida en común. Hemos recibido un modo de vida en común. Todo esto está para profundizarse y luego en los otros dos temas del encuentro comunitario iremos desglosando un poco más. Por ahora voy a dar una mirada muy general. Esta vida en común nuestra tiene una estructura y unas dinámicas. Estructura, tiene un gobierno, tiene una cadena pastoral, el grupo pastoral, los responsables pastorales, tiene una estructura de cursos y tenemos un proceso de iniciación. Tenemos unos modos de vida en nuestra alianza que están pactadas, la contribución económica, la reunión entre esposo y esposa, el pastoreo de los hijos. Bueno, muchos elementos que hacen parte, son los piñones del engranaje, son las experiencias formativas que nos van transformando, son las experiencias en donde nosotros nos brindamos a los hermanos para amarlos, para servirlos.
Esas estructuras y dinámicas es lo que muchas veces representamos en las enseñanzas cuando decimos, este avión va para Rusia, no para Pereira. Sí, los que van para Rusia pues se montan en este avión. Si alguien se monta en el avión para Rusia y quiere ir a Pereira, tiene que hacer un discernimiento porque esto tiene un querer de Dios impreso, que es una propuesta y que es una promesa de redención y de salvación muy particular. Esta estructura y dinámica es, la vivimos, pero también estamos ligados a un cuerpo internacional que es la espada del Espíritu, que nos aporta elementos, que nos ayuda a crecer junto con otros hermanos con quienes nos unimos. Esta vida en común tiene una cultura interna. Ese modo de vida nuestro implica un ejercicio continuo de la caridad, de la fe, de la fraternidad verdadera y de nuestra formación, de nuestra crecer en el Señor. Hermanos, nosotros vivimos una caridad cristiana, nosotros vivimos una fraternidad cristiana, no como lo hace en el mundo. En el mundo la gente es amiga de los que le parece chévere, es amiga y fraterna cuando hay intereses o cuando emocionalmente le agrada. No, la caridad cristiana es muy distinta, porque la caridad cristiana es por amor a Jesús, amo a mi hermano a pesar de que me guste o no me guste, me hiera o no me hiera, lo perdono, lo ayudo a crecer, lo exhorto, pero también soy paciente con sus flaquezas y con sus pequeñeces. Esa cultura interna de valorarnos, de reconocer nuestra dignidad a pesar de nuestras diferencias, de hacer un voto para servirnos y apoyarnos, así sea niño, adolescente, mayor, adulto, hombre, mujer, ¿sí? Bueno, ese voto incluso ecuménico, incluso con otras comunidades, bueno, ese voto constituye un ambiente que nos va transformando, en donde esperamos que crezcan los niños, los adolescentes y nosotros entrar en ese río y llegar hasta la vejez y hasta el cielo. Nuestra cultura genera un modo de vida y unos ambientes que tenemos que cuidar y construir. Esta vida en común, además, tiene una necesidad y es que obliga a que nos formemos en el servicio y en la entrega mutua, en el perdón y la misericordia verdadera, pero además en el servicio concreto y práctico, en el acompañamiento de los unos con los otros. Este llamado en particular es hermoso, muy especial, demandante, claro, por supuesto. Nosotros estamos aquí ofreciendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra familia, nuestra vida, para que el Señor construya en nosotros este bello carisma que se convierte en baluarte, que se convierte en defensa, que se convierte en el lugar seguro para muchas personas y familias. Para eso nos llama el Señor. Y aquí estamos, pidiéndole que lo podamos vivir en el espíritu y de una manera muy despierta. Y así viene la misión, somos discípulos en misión y tenemos una vida en común que nos ayuda a mantener la disposición y a mantener nuestro corazón unido al Señor. En esa misión, ¿qué somos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos un carisma, es decir, una manifestación del Espíritu Santo en medio de la tierra en el momento actual. Y este llamado comunitario tiene un rol y un sentido particular para la iglesia en este tiempo. Es un tesoro, somos un baluarte. Para eso nos trajo el Señor aquí. Para tiempos como estos nos creó. Y cuando llegan los tiempos, ¿qué hemos de decir? Ay, Señor, pasa de mí este cáliz, que esto es muy pesado, que es que este repé no me gusta mucho, que es que me da pereza ir a las asambleas, que no sé, la misión no me agrada, es que yo no quería estar aquí sino en la otra. Eso le diremos al Señor si Él nos llamó y ha formado este pueblo y nos ha entregado esta formación, este llamado particular, este carisma, precisamente para que en estos tiempos brilláramos en medio de la iglesia y en medio de la sociedad con estos dones que nos ha dado el Señor. Nuestro llamado a la misión es un llamado a amar como Cristo a nuestros hermanos. Por eso ejercemos la evangelización y de un modo muy particular, una evangelización relacional. No hacemos evangelización de montonera usualmente. Lo que hacemos es una evaluación que llega al corazón, que genera amistad. ¿Saben por qué? Porque nuestro llamado es
de un verdadero discipulado. Nuestro llamado es como lo que le dijo Jesús a los discípulos de San Juan. Ellos le decían, maestro, ¿dónde vives? Y él le dijo, vengan y vean. Maestro, ¿eres tú el que había que esperar? Pues vengan y miren. Y le dicen luego a Juan. Es decir, es de la vida cotidiana, es de la intimidad, es de la vida de los hogares. Metámonos a los hogares, compartimos nuestros hogares, abrimos las puertas de nuestros hogares y abrimos nuestra vida, nuestro corazón para hacer vida en común. Eso es lo comunitario. Y ese modo de vida acepta a otros. Y cuando llegan otros, ven que aquí nos tratamos de una manera amorosa y abierta y una manera siempre propositiva para construir el ejercicio de la caridad, que es lo que sana los corazones de afuera. Evangelizamos, con osadía penetramos espacios y generamos ambientes para matrimonios, para niños, para adolescentes, para hombres y mujeres solas. Y en esa evangelización vamos generando cultura, modo de vida, un modo de discipulado y de misión. Y estos modos se van construyendo en la vida comunitaria en una dimensión intergeneracional, para que vayan llegando nuevas promociones de personas, nuevas generaciones y se vayan alimentando. Y aquí vamos al broche de oro, el testimonio, la vida de testimonio a la que estamos llamados. Tenemos que poder reconocer que somos un signo para el mundo, hermanos. Un signo en donde podrán decir, ¿usted es cristiano? Y además de eso, cristiano radical. Y además de eso, con vida comunitaria y con vida de familia. Eso es un signo de contradicción para el mundo, mis hermanos. En un mundo individualista, en un mundo en donde quieren someter a crisis a la familia y dispersarla, en donde quieren desglosar y seccionar las comunidades para volvernos en islas pequeñitas en contradicción unos con otros. Nuestro llamado comunitario es un verdadero signo de contradicción, pero que anuncia y denuncia que sí es posible el amor, que Dios existe, que nos ama profundamente, que vive en nuestros corazones y que hace que podamos tender lazos de hermandad y de fraternidad entre nosotros, lazos sólidos que duran años, generaciones verdaderas, vidas verdaderas y que tienen apertura para recibir a otros. Ese es el signo, ese es el ejercicio del carisma que Dios nos ha dado. Descubrámoslo, hermanos. Nosotros estamos llamados a ser discípulos, no solamente fan. A Jesús lo siguió mucha gente, pero no todos eran discípulos. Lo siguió mucha gente interesada por el pan que multiplicaba o por la salud que él regalaba. Los discípulos mantenemos en movimiento, no nos apegamos al oro, a los bienes, no, estamos en el buscar el alimento que es hacer la voluntad de Dios. Los discípulos tenemos que seguir en construcción de nuestra fe, educándonos, descubriendo la presencia del Señor, meditando su palabra. Los discípulos estamos verdaderamente con la mirada puesta en el Señor. Hermanos, evaluémonos y miremos a ver qué tanto nuestra mirada y nuestro corazón palpita por buscar la voluntad de Dios, por escuchar la voz de Dios para nosotros. Que no vaya y sea que se nos vuelve hábito, que no vaya y sea que se nos vuelve costumbre el llamado del Señor. Hermanos, nuestro llamado comunitario, nuestro carisma, nuestra identidad comunitaria es a vivir con un carácter firme para no quebrarnos, ¿sí? Ante el peso ni ante el tiempo y seguirle siendo fiel al Señor y a su Espíritu. Y eso implica osadía, porque los tiempos van cambiando, porque cambiamos, envejecemos, aparecen nuevos retos, nuevas circunstancias para nuestras vidas, para nuestras familias. Y en medio de esas circunstancias estamos llamados a seguir construyendo el pueblo, a seguir construyendo la misión. Pero para eso es que el Espíritu Santo nos sostiene y nos va transformando por medio de la apertura. Estamos aquí, mis hermanos, para hacer presencia y acción de Jesús, para humanizar, para que las familias vuelvan a tener fe en el amor, para que los padres tengan fe en sus hijos y sigan amándolos a pesar de sus caídas, para que los hijos puedan seguir creyendo en sus padres y en su capacidad de restaurar sus matrimonios y de restaurar sus vidas por la unión con el Señor.
Es eso lo que hemos recibido, mis hermanos. Pero en el Espíritu tenemos que descubrirlo de nuevo para vivirlo de una manera renovada, vivificada. ¿Cómo vivir este carisma, mis hermanos? Pues al menos voy a señalar dos elementos antagónicos, pero que son continuos. Uno podría estar yéndose de un punto al otro, ¿sí? O en vitalidad o en letargia. Vital, es decir, conectado al corazón del Señor, en crecimiento, en movimiento continuo, o en letargia, wow, dormido y desconectado. Hay dos extremos y hay veces estamos más en uno o más en el otro. En vitalidad estamos despiertos y dinámicos, activos. Señor, ¿qué me mandas hoy? Señor, ¿qué me dices hoy? Señor, ¿cuál es el sentir en mi corazón para ponerlo por obra? En letargia nos portamos apáticos, pasivos. Hay veces el efecto de los años es que comenzamos a prestar atención a otras cosas. Y si no hemos sanado el corazón, y si nos habla el mundo y nos mundanizamos, comenzamos a perseguir las ideologías de fuera, y se nos vuelve un poco rancio el llamado del espíritu. En vitalidad estamos animados por el Espíritu, asistidos por la gracia. Entonces nos volvemos personas espirituales. ¿Qué significa ser espiritual? Que tiene criterios de la palabra, del Espíritu Santo a la hora de vivir su vida en el mundo. A la hora de tomar decisiones económicas, decisiones en la familia, decisiones laborales, primero consulta al Señor. Señor, ¿cuál es tu directriz? Señor, es que lo primero para mí eres tú. Es que nuestra relación entre tú y yo, Señor, es lo que más marca mi vida. Todo lo demás lo subordino a ti. Y lo subordino porque estoy construyendo sobre la roca, porque tengo la fe, la esperanza y la certeza de que Él es el que más me ama, el que más me conoce, el que sabe lo que está bien para mí, lo que es mejor para mí. Por eso me dejo animar y guiar por su espíritu. O puedo vivir motivado por la carne, motivado por otro espíritu, el espíritu del mundo. ¿Puedo vivir dentro del pueblo y tratar de responder de manera carnal en este pueblo? Claro, por supuesto. Puedo pretender los lugares de dirección, de servicio, para ser una persona interesante o para sentirme de mayor nivel. Puedo acoger el cristianismo y cumplir decididamente porque como yo soy tan bueno y hincho mi orgullo. Hay veces nos traiciona cuando nos desconectamos del amor del Señor, no, lo traicionamos con los deseos eh, callados de nuestra carnalidad. Podemos vivir en vitalidad, generosamente dispuestos a pagar el precio, porque esto cuesta, por supuesto, pero es que estamos ganando un gran tesoro. Podemos unir nuestros dolores a la pasión de Jesús. Podemos vivir en esa alegría del trabajo, de la entrega continua, de lo que dice Jesús, hay más alegría en dar que en recibir. O podemos vivir en la quejumbre, en la mezquindad, porque me piden más, es que yo no quiero, es que mi disfrute, es que yo tengo derecho, ¿sí? Con apegos a lo temporal, ¿sí? Eh, que nos quita toda generosidad y que muchas veces le quita toda la libertad al espíritu para moverse. Puedo vivir discerniendo y penetrando el misterio de este llamado, pero Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo? ¿Por qué me has dado este estilo de vida? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Qué es lo que me dices tú que hay que hacer? El que discierne está vivo, está despierto, está escuchando al Espíritu en los diferentes temas de su vida y especialmente en el cumplimiento de este llamado. O puedo vivir de manera ritualista. Hoy hay día de asamblea, hay que ir. ¿Para qué? No sé, ni me conecto, charlo, están orando y yo estoy aquí cazando pispiritis. Ahí puedo yo vivir por repetición, por hábito, como un autómata, es decir, de manera automática hago, pero no descubro el sentido. No encuentro al Señor en lo que hago, sino que hago lo que hay que hacer. ¿Sí? Puedo crecer en santidad, en el perfeccionamiento por el ejercicio de la caridad con este llamado o simplemente no creciendo, sino engordando, es decir, vivir cada día un retiro más, un encuentro comunitario más, sin objetivo, sin encontrar una razón de nuestra fe. Bueno, por ahora estos son los elementos que quiero compartir con ustedes, hermanos. Oremos, pidámosle al Señor que renueve en nosotros este llamado comunitario para que de verdad lo hagamos ejerciendo la caridad, creciendo en el Señor, descubriéndolo, dándonos cuenta de cómo por su sangre poderosa Él pagó el precio de nuestros pecados, pero luego nos ha traído un modo de vida
que construye en nosotros la redención y la salvación. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ponemos nuestra mente y nuestro corazón a tus pies y te suplicamos que por tu Espíritu Santo sigas dirigiendo nuestra persona, nuestras familias, a toda nuestra comunidad, a todas las misiones, a que podamos descubrir el verdadero sentido profundo de cada una de las piezas de nuestro llamado comunitario y concédenos la gracia de la humildad, de la entrega, del amor para poder darnos generosamente a construir tu reino en medio de nosotros, según tu voluntad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.